Yo no sé qué tú estás esperando para que tu situación cambie, porque lo que tú necesitas para que tu situación cambie está tocando ya la puerta. Se llama Jesús. Mire, y hoy comenzamos una nueva serie de mensajes que le titulamos Jesús. Ese es el tema de esta serie, Jesús. Y hoy, para continuar o comenzar o iniciar, debo decir, esta serie, vamos a hablar bajo el título Jesús, nombre sin igual. Jesús, nombre sin igual. Y vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 7 versículo 14. Isaías capítulo 7 versículo 14. Y aquí se está profetizando acerca del Mesías que había de venir. Isaías 7:14 dice: por tanto el mismo Señor os dará la señal. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Déjame hablarte un poquito de contexto de lo que estaba sucediendo aquí. Cuando Isaías el profeta habla acerca de que de una virgen iba a nacer un niño, y este niño era el Mesías que ellos estaban esperando. En ese momento, el contexto que estaba viviendo Isaías cuando profetiza eso era un contexto donde había crisis y había contienda política. De hecho, en aquel tiempo en Judá se estaba experimentando que había un rey que era un rey malvado, era un rey que se llamaba Acaz. La condición espiritual no era la mejor, y a causa de eso, ahora Asiria, unido con parte del norte de Israel, se estaban uniendo para ir y conquistar a Judá, o el sur de Israel. Entonces dice la palabra que el temor que había ahí, varios versículos anteriores, era tanto que sus corazones se estremecieron. Había temor, había angustia por la situación que había política, y no solamente eso, económica. Las cosas no estaban bien. Yo no sé si eso te parece el panorama que estamos viviendo hoy en día, que quizás las cosas socioeconómicas y políticamente hablando a veces pueden traer turbación al pueblo, pueden traer miedo y pueden traer hasta ansiedad a algunos cuando ven las noticias de las cosas que estaban pasando. Eso era lo que estaba pasando ahí. Y más allá había una condición espiritual decadente. Tenían un rey que era Acaz, que fue uno de los reyes más idólatras que pudo existir. De hecho, fue quien introdujo el sacrificio humano para darlo ante otros dioses. Él mismo sacrificó a sus hijos o parte de sus hijos ante otros dioses como el dios Molec. Y eso trajo gran ira a Dios, donde Dios dijo: yo nunca mandé a que hicieran estas cosas. De hecho, Asa, él cerró las puertas del templo, detuvo la adoración a Dios, y esto produjo gran maldición al pueblo. Yo no sé si tú entiendes la condición que había. Era una condición económica grave, era una condición económica, política grave. Había corrupción. Este rey no estaba dependiendo de Dios, y no solamente eso, la condición espiritual del pueblo estaba en decadencia. Pero aún así Dios le habla a través del profeta Isaías, porque Dios es un Dios misericordioso. Toca el que está a tu lado: nuestro Dios es misericordioso. Y les dice: les voy a dar una señal, porque quiero decirte, aún en el tiempo más grave, o en el tiempo de mayor oscuridad, Dios siempre va a traer una palabra y va a traer una señal a su pueblo para dejarles saber: yo estoy aquí con ustedes. De hecho, Él les dice ahora a través del profeta Isaías: les voy a dar una señal. Porque el pueblo no se atrevía, reconociendo la condición en la que se encontraba, a pedir señal. Y Dios dice: yo mismo os daré una señal. Y les dice en Isaías 7:14: daré una señal donde una virgen dará a luz, y el nombre de este niño se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, 700 años después, esto toma parte, y ahora un ángel visita a una mujer que era virgen, llamada María. El ángel Gabriel se le revela y le dice: tú vas a concebir a un hijo, y este niño que vas a concebir y vas a tener se llamará, no será Emmanuel. Le puso otro nombre. Vamos a ir a Lucas capítulo 1 versículo 31, y le dice lo siguiente: he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz ¿qué? Un hijo. Pero no le dijo llamará su nombre Emmanuel, le dijo llamará su nombre Jesús. Jesús. Entonces, el primer punto que quiero traer en esta hora: ¿por qué no lo llamaron Emmanuel?
Y pueden haber muchas explicaciones. Y quizás al final solamente Dios sabe por qué no lo llamaron Emmanuel y ahora lo llamaron Jesús. Pero meditando en esto y buscando el porqué, en mi corazón pude encontrar una razón. ¿Sabes por qué? Porque Emmanuel reflejaba la naturaleza de una expresión de Dios. Emmanuel es Dios con nosotros. Y cuando miramos en los tiempos del antiguo pacto, siempre Dios se revelaba de una forma donde cada vez que se revelaba al pueblo, ellos experimentaban un área o una naturaleza de Dios. Había una expresión, había una revelación de un área de Dios. De hecho, tanto así que Isaías luego varios capítulos más adelante profetiza y habla acerca de este que iban a llamar Emmanuel y le da otros nombres también en Isaías capítulo 9 versículo 6. Dice, porque un niño es nacido, un hijo nos es dado y el dominio estará sobre su hombro, hablando de ese mismo niño. Dice, se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque a través de esto lo que estaba reflejando era la naturaleza y los títulos que iba a obtener este niño que iba a venir a traer salvación, que era el Mesías, era el enviado, era el Cristo que esperaban. Entonces cada vez que se reflejaba, o debo decir se manifestaba, o alguien estaba pasando por alguna situación y experimentaba la voz de Dios y esa palabra traía algo en sus vidas, entonces le daban un nombre a Dios. De hecho, el nombre de Dios era tan y tan y tan y tan santo que no podían hablarlo en aquel tiempo. No podían mencionar el nombre, de la reverencia que había a la santidad del nombre de Dios. Entonces cuando alguien conocía a Dios de una forma, le daba un nombre. De hecho, en la Biblia, la primera vez que alguien le da un nombre por una experiencia que tuvo está registrado a través de una mujer llamada Agar. Esta era una sierva de Abraham que fue expulsada de la casa donde estaba porque hubo problemas con la esposa de Abraham llamada Sara. La expulsan, ella con su hijo Ismael, y en el desierto ella siente que va a morir. Pone al hijo a la distancia, pero de repente viene la voz de Dios y le habla. Y le dijo, yo estoy contigo, sobre este niño hay promesa. En otra estoy parafraseando y le dice, en otras palabras, levántate, toma al niño y sigue adelante. Y le revela, porque el agua se le había acabado, que había un pozo de agua. Y esto está en Génesis capítulo 16. Mira lo que dice Agar en el versículo 13. Vaya conmigo, Génesis 16, 13. Entonces, como el Señor le había hablado, le habló a Agar. Como el Señor le había hablado, ella le puso por nombre, eres el Dios que ve. En hebreo este nombre es El Roi, el Dios que ve. Porque como ella dijo, en realidad he visto aquí aquel que me ve. Pero lo que ella había tenido una experiencia con él. Entonces cada vez que lo experimentaban o se revelaba su naturaleza, entonces le daban un nombre para poder explicar lo sucedido. Es por eso que cada vez entonces que tú pasas por un proceso, Dios quiere revelar algo de lo que Él tiene para tu vida. Él quiere revelar una expresión. Cuando tú pasas por un proceso de escasez, Él va a revelar algo. Cuando tú pasas quizás por un proceso de enfermedad, Él va a revelar algo. De hecho, cuando seguimos mirando la palabra, dice la palabra que Abraham luego tuvo una experiencia con Dios, y Abraham entonces lo llama Jehová Jireh. ¿Por qué? Porque cuando iba de camino a hacer un sacrificio, entonces Él proveyó. Jehová Jireh significa el Señor proveerá. Él proveyó para el sacrificio y redimió aquello que quizás le tocaba a su hijo. Moisés luego tiene una experiencia con Dios y le llamó Jehová Nisi. ¿Por qué? Porque Dios le dio la victoria cuando pelearon contra Amalek. Más adelante Gedeón lo llamó Jehová Shalom. ¿Por qué? Porque lo llamó el Señor es mi paz. Porque había unos madianitas que estaban contendiendo y estaban trayendo discordia y estaban robando todas sus cosas y trayendo opresión. Pero cuando Dios se reveló y les dio una palabra, experimentaron paz. ¿Alguien está aquí conmigo? David dijo, este Jehová Roy, Él es mi pastor, porque a través de su vida en el Salmo 23 pudo ver cómo Dios lo pastoreó y cómo Dios cuidó de él. Aun cuando andó en valle de sombra de muerte, no tuvo miedo. ¿Por qué? Porque el pastor de pastores estaba con él. Aun cuando sentía que su aliento desfallecía, extendió la vara a Dios y él sintió aliento de vida y experimentó la justicia. Por eso es que dijo, Jehová es mi pastor, Jehová Roy. De hecho, Jeremías lo llama Jehová Sidkenu, porque el Señor es mi justicia.
¿Por qué? Porque en un tiempo donde había corrupción, Jeremías pudo ver que había un Dios justo que le haría justicia aún en medio de todas las cosas que estaba experimentando. Yo vengo a decirte que hay un Dios que es justo, que hace justicia, que hay un Dios que provee aun cuando parece que no hay, que hay un Dios que sana aun cuando parece que las cosas están difíciles, que hay un Dios que trae paz en momentos de contienda y siempre está. De hecho, cuando destruyeron el templo y exiliaron a todo el pueblo de Israel y lo exiliaron a Babilonia, ahora el profeta Ezequiel tiene una experiencia con Dios, recibe una palabra y él lo llama Jehová Shammah, el que está allí. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo ellos miraban que la presencia de Dios estaba en un lugar, y ahora cuando se destruyó el templo, ahora no estaban quizás turbados. ¿Dónde vamos a buscar a Dios? Y este tuvo una experiencia y dijo: Él está allí, Él está en el lugar donde tú lo busques a Él. Él está. Y quiero decirte, Dios no te ha dejado, Dios está. Toca el que está de Dios, Dios está contigo. Él te ve, Él está contigo y Él provee, Él nos da paz y hace justicia. Es por eso que has pasado por situaciones, has pasado por crisis, has pasado por cosas difíciles y hoy sigues de pie. ¿Sabes por qué? Porque Jehová se manifestó a tu vida, porque Él manifestó algo para tu casa y para tu hogar. Es por eso que quizás tus hijos han pasado por la situación más difícil y de repente tú dices: ¿cómo salió de esta? Jehová se manifestó. Jehová, ¿alguien está aquí? Entonces, cuando Dios entonces se revelaba, expresaba algo de su grandeza y de su amor y de su misericordia para con su pueblo. Ahora, cuando Él vino, más allá de tomar o de revelar una expresión que quizás era un tiempo momentánea, Él quiso revelarse, y cuando se quiso revelar de una manera especial, escogió otro nombre, y su nombre es Jesús. Entonces, ¿por qué lo llamaron Jesús? Y este es el segundo punto que quiero traer en esta hora. ¿Por qué lo llamaron Jesús? Y esto puede ser un misterio, pero te puedo dar algo. Quizás yo pienso por qué lo llamaron Jesús. ¿Sabes por qué? Porque todo eso anteriormente solo revelaba una experiencia momentánea, y ahora cuando Él iba a venir quería revelar una experiencia de una persona presente que estaba contigo, y quería revelarse como un ser que podías ver, que podías tocar, que era real, que podía decirte: mete las manos en el costado, que podía decirte: mira, toca las heridas, yo soy real. Más que una experiencia momentánea, Él quería revelar la naturaleza divina a través de una persona. ¿Alguien está aquí conmigo? Más que una experiencia en un área específica, en un momento que quizás muchos después olvidan, ahora Él quería revelarse de una forma que pudieras ver constantemente. De hecho, vaya conmigo, Juan capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 14. Dice: y el verbo se hizo ¿qué? Carne. Esto es la palabra que experimentaban en el antiguo pacto, y a través de eso entonces tenían una experiencia, pero ya no iba a ser una palabra que traía una experiencia, ahora iba a ser algo real. Y sigue diciendo: y el verbo se hizo carne y habitó entre vosotros. No era una experiencia, ahora era una habitación eterna. ¿Alguien está aquí conmigo? Y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ya no era una experiencia de un ser intocable, ahora sería una persona que podías abrazar. Es por eso que ahora tenemos la esperanza eterna en Cristo Jesús, porque Él es real. Él caminó entre los hombres y sigue siendo real caminando en medio de nosotros. Y como persona, esto traería una experiencia que no iba a ser temporera, iba a traer una experiencia que iba a ser eterna. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Y qué le iba a permitir ahora a este verbo que se iba a hacer carne para caminar entre nosotros, para ser humano? ¿Qué le iba a permitir ahora? Que pudiéramos tener una experiencia eterna, que pudiéramos tener una experiencia donde pudiéramos abrazarlo por la eternidad, Él vivir en nosotros y nosotros en Él, caminar juntos y vivir una justicia eterna, vivir una provisión eterna, vivir una paz eterna. ¿Alguien me está entendiendo? Vivir una paz eterna, vivir una sanidad eterna, vivir una libertad eterna. No simplemente algo de un momento, sino algo que iba a ser continuo, constante y para siempre. Dale el aplauso si se lo quieres dar. Aquellos lo experimentaban en un momento, pero ahora nosotros lo podemos experimentar constantemente, día a día, por la eternidad.
Aleluya. Ahora, ¿por qué esto podía ser? ¿Por qué ahora aquel que se le estaba dando este nombre, por qué podía ahora darnos una experiencia, no de un momento, sino una experiencia eterna? Pues mire, Pablo nos lo revela en Filipenses capítulo 2 versículo 6. Vaya conmigo, Filipenses capítulo 2. Y hay varias cosas que menciona Pablo a través de este escrito, o el Espíritu Santo a través de Pablo, revelando por qué ahora la experiencia que Dios quiere que tengas, si no has tenido una experiencia, si todavía no has confesado a Jesús como tu Salvador, si no le has entregado tu corazón, y si tú se lo entregaste y estás dudando, hay una experiencia que es eterna. Aquí en Filipenses 2:6 dice lo siguiente. Vaya conmigo, Filipenses capítulo 2 versículo 6. Dice acerca del verbo hecho carne, extendiéndose en forma de Dios, Él no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y esto es lo primero. Primero se despojó. ¿Por qué ahora? Uno de los criterios es que ahora nos permite tener una experiencia eterna, porque siendo el verbo se hizo hombre y se despojó. Esto, cuando lo traducimos del griego al español en el original, es que ahora Él se vació. Él estaba en el trono y Él se vació. Él se cortó y Él ahora se vació de la gloria. Se vació de aquello que tenía en ese momento de la eternidad. Vino y moró en tiempo y espacio. Se vació de todo lo excelso que tenía cuando estaba en el trono. Se vació de toda autoridad, de todo poder y de toda riqueza. Se vació para caminar en medio de nosotros. Por eso es que Juan capítulo 17 versículo 5, después que terminó la obra, ahora le dice al Padre, en otras palabras: Señor, la gloria que un día tuve contigo, devuélvemela hoy. ¿Por qué? Porque aquí él se vació, y ahora cuando terminó la obra le estaba diciendo: Señor, devuélveme la gloria. Pero ¿sabes qué? Él estuvo dispuesto a despojarse de todas las cosas. ¿Para qué? Para sentir lo que tú y yo sentimos, para caminar aquí en la tierra como un ser humano y poder vencer. Por eso es que lo siguiente que dice en Filipenses capítulo, dáselo fuerte si lo quieres dar. Por eso es que dice en Filipenses capítulo 2 versículo 7, el otro criterio es que tomando forma de siervo, Él se vació de su deidad. Él se vació de una gloria. Él no dejó de ser Dios, pero sí se vació de lo que le permitía a Él operar desde el trono para caminar entre nosotros. Y al vaciarse, el versículo 7 sigue diciendo: tomando forma de siervo, haciéndose semejanza a los hombres. Esto es poderoso, porque tienes que entender que al Él vaciarse de toda la gloria, de todo lo exceso que Él tenía, ¿sabes qué? Dice la palabra que ahora, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. Yo no sé si me estás entendiendo. En otras palabras, se hizo llaga para que ahora nosotros fuéramos sanos. En otras palabras, se hizo esclavo para que tú y yo fuéramos libres. En otras palabras, Él estuvo dispuesto a caminar en tu necesidad, estuvo dispuesto a caminar en nuestra condición, estuvo dispuesto a caminar en nuestra humanidad, para que nosotros pudiéramos ahora recibir su deidad. Alguien está aquí conmigo. Para que nosotros pudiéramos caminar en la gloria que Él un día tuvo, para que nosotros pudiéramos experimentar esa paz eterna. Siendo rico, se hizo pobre para enriquecerse. Toca al que está tú, dile: tú eres rico en Cristo, dile. Estando sano y puro, ¿sabes qué? Se hizo impuro y llevó nuestras enfermedades para que tú ahora pudieras cargar su pureza y ser sano. Alguien está aquí conmigo. Se hizo esclavo. Si tú te sientes limitado, Él se hizo límite. Él mismo se sintió limitado a sí mismo para que tú pudieras caminar en libertad plena. Dile al que está tú, le dile: tú eres libre, tú eres libre. De hecho, tanto así que el profeta Isaías 7:14, él habló de que venía un hijo, que era este que estamos hablando, que venía y iba a nacer de una virgen. Y una de las cosas que sigue diciendo en el versículo 15, en el próximo versículo, Isaías 7:15 dice: y él comerá leche cuajada y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Usted sabe lo que representa esto, que cuando Jesús viniera, iba a venir en un tiempo donde iba a haber necesidad.
donde iba a haber una situación difícil, como hablamos al principio, donde la situación de aquel tiempo, cuando él vino, el pueblo estaba cautivo por Roma. Había cautividad, había idolatría, seguía el sacrificio humano, seguía una condición espiritual decadencia. Aquellos que se supone que eran los líderes religiosos estaban tornando la ley y la usaban para beneficio. Las cosas no estaban fáciles, y en ese momento llegó Jesús. Quiero decirte, porque muchos de nosotros hemos experimentado lo mejor de Jesús cuando hemos estado en mayor necesidad. Es más, algunos, si no llega a ser porque pasaste por una crisis, pasaste por un problema, no hubieras buscado a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él está presente en el tiempo bueno, pero Él está presente también en el tiempo de calamidad y en el tiempo de crisis. Yo no sé qué tú estás esperando para que tu situación cambie, porque lo que tú necesitas para que tu situación cambie está tocando ya la puerta. Se llama Jesús. Él llega, y Jesús llegó en el tiempo más difícil que pudo haber existido en aquel momento. Hay algunos que dicen: yo hubiera querido existir en los tiempos de Jesús. Él nació en uno de los tiempos más difíciles que pudo haber existido. ¿Sabes para qué? Para que desde ahí Él poder entender y caminar en lo que nosotros hemos caminado, porque Él tuvo que crecer, dice, y comerá leche cuajada y beberá y tomará miel hasta que aprenda. En otras palabras, Él tenía que ahora crecer y aprender a discernir. Y usted dice: pero si Él era Dios, acuérdese que Él nació como un hombre, y al nacer como un hombre, Él tuvo que también sujetarse como tú y yo lo hicimos, porque Él tuvo que caminar como esclavo aquí en la tierra. Lo que quiero decir es que para Él tampoco las cosas iban a ser fáciles mientras caminó como humano aquí. Por eso es que ahora Él te puede decir: en el mundo tendré aflicciones, pero no te preocupes, porque yo he vencido al mundo. Porque Él caminó en medio de la aflicción como un ser humano. Entonces se despojó, tomó forma de siervo y obedeció hasta la muerte. Mira lo que dice Filipenses 2:7. Hallándose en condición de hombre. ¿Cuál es la condición de Jesús? Como hombre, se humilló a sí mismo. ¿Por qué se humilló a sí mismo? Porque Él era 100% hombre y era 100% ¿qué? Dios. Pero se humilló a sí mismo y se negó de su deidad. ¿Para qué? Caminar como hombre. Y dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Usted sabe lo que está hablando en esto? Que resistió la tentación. Resistió la tentación de ser Dios. Resistió la tentación de doblegarse ante el pecado. Resistió la tentación del enemigo en contra de Él. Y resistió la tentación de no tomar la copa. ¿O usted cree que Él no estaba siendo tentado? Por eso es que oró 3 veces cuando fue al Getsemaní y le dijo al Señor: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Imagínense, la tentación más grande no fue en el desierto con Satanás. No, eso fue algo poquito contra lo que estaba ahora experimentando Jesús. Lo del desierto era una preparación, pero ahora Él estaba sudando que como gotas de sangre, y Él estaba siendo tentado a no pagar el precio por ti y por mí. Esa fue la tentación más grande, porque usted sabe lo que tenía aquella copa. Por si no lo sabía, aquella copa tenía tus pecados y mis pecados. Y no solamente tenía tus pecados y mis pecados, tenía la copa de toda la humanidad, de los pecados de toda la humanidad. Yo no sé si usted se ha tomado una medicina que sabe bien mala. Es más, hay algunos que no se la toman porque saben bien malas. Eso fue lo que Él hizo. Imagínese que tú tienes a tu hijo y él tenga que tomarse una medicina, sabe mala, pero eso lo va a curar. Pero en vez de él tomársela, Jesús lo que dijo: yo me la voy a tomar para que él sea sano. No sé si me está entendiendo. Yo voy a pasar por el trago amargo, pero ese trago amargo era un trago que iba a ser duro para él. Y él sabía el dolor, y él sabía la opresión y la maldad que iba a experimentar en ese lugar. Y es por eso que Dios: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿sabes qué? Se negó a sí mismo y fue obediente. ¿Y obediente hasta qué? Hasta la muerte. Y entonces tomó la copa. Eso es lo que significa eso. Tomó la copa que te pertenecía a ti y me pertenecía a mí, y luego
fue llevado hasta la cruz, donde pagó el precio de nuestros pecados. Crucificado, llevando la corona de espinas y siendo flagelado y muriendo por ti y por mí. Entonces, diga entonces. Entonces lo llamaron Jesús porque se iba a revelar como persona, y al pasar todo esto podía manifestar lo que este nombre significa de una vez. Ahora sí, y los músicos, ya yo terminé. Este punto voy para el otro. Entonces ahora podía manifestar lo que iba a manifestar. Entonces ahora podía revelar lo que representaría este nombre. No simplemente era Emmanuel, Dios con nosotros, sino que ahora iba a ser Jesús, que significa Yeshua, el Señor es el Salvador. Alguien está aquí conmigo. Ahora al despojarse de sí mismo, ahora al caminar como siervo y obedecer y entregar su vida hasta la muerte, ahora este nombre podía representar lo que realmente era. No era que simplemente Dios iba a estar para darte una experiencia que era momentánea. Ahora te iba a dar una experiencia que era eterna, y a través de esa experiencia era eterna porque iba a borrar los pecados de tu vida. Por eso es que Mateo capítulo 1 versículo 21, hablando de cómo lo llamará el ángel, dice: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, porque el Señor es Salvador. Yeshua, nuestro Salvador, nuestro libertador, nuestro redentor. Yo he venido para decirte que él pasó por un proceso fuerte. ¿Para qué? Para traer salvación a tu vida. Toca al que está a tu lado y dile: él es nuestro Salvador. Y quiero decirle a alguien: hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde tú debes de entender el poder de este nombre. Porque este nombre es nombre sin igual. Porque este nombre es nombre único. Porque este nombre es un nombre que nadie más puede llevar con la autoridad que llevó este hombre, que se hizo hombre para caminar entre nosotros. Alguien está aquí conmigo. Es el nombre de Jesús, que una vez se despojó, que una vez tomó forma de hombre y una vez fue obediente hasta la muerte. Mira lo que sucedió después. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2 versículo 9. Y si entiendes esto, vas a entender la autoridad del nombre de Jesús. Dice: y Dios lo exaltó hasta ¿qué? Hasta lo sumo. ¿Me permites hacer una pausa ahí? Esta palabra en griego es uperupso, que cuando la traduces al español significa exaltar hasta el rango más alto y de poder. Exaltar una majestad suprema, levantado con orgullo y más allá de toda medida. Cuando yo estaba en el ejército, aquel que tenía el rango más alto era el general de 4 estrellas. Y solamente en todas las ramas, el ejército, la infantería de la marina, la naval, todos en ciertos momentos han experimentado el rango de general de 5 estrellas. Pero por encima de él hay alguien que tiene más autoridad. Es el presidente. Y por encima del presidente hay algo en que usualmente tiene más autoridad, sea el Senado, sea la Cámara de Representantes o sean la Corte Suprema. ¿Sabes? Siempre hay algo que va a tener una autoridad mayor sobre eso para tratar de negar la autoridad absoluta. Pero cuando dice que fue exaltado hasta lo sumo, a él se le dio una autoridad que es el rango mayor. ¿Sabes? No hay general de 4 estrellas, no hay general de 5 estrellas, no hay presidente, no hay gobernante, no hay nadie que pueda anular la orden de este rango. Cuando alguien tiene rango, lo que él dice, eso va. Eso quiere decir que cuando le dieron el nombre a Jesús, le dieron un nombre que es sobre todo nombre, porque tiene un rango que nadie más puede igualar. Por eso sigue diciendo la palabra: y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Y el versículo 10 sigue diciendo: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Yo no sé si me estás entendiendo. No hay nadie en el cielo, no hay nadie en la tierra, ni debajo de la tierra que tenga una autoridad como la tiene Jesús. Aleluya. No hay nadie en el cielo. Vuelvo a decirte: no hay nadie en el cielo, no hay nadie en la tierra, ni debajo de la tierra que tenga la autoridad que tiene aquel
que lo llamaron Jesús. Por eso lo llamaron Jesús, porque solamente Él tiene la autoridad que nadie puede anular. Cuando tú clamas en el nombre de Jesús, el diablo no puede ir en contra de eso. Cuando tú hablas en el nombre de Jesús, el infierno no puede ir en contra de eso. Cuando hablas en el nombre de Jesús, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Aleluya. Porque ¿sabes cuál es la buena noticia? Que ahora ese nombre te lo dieron a ti. Ahora Él te dice: ve delante del Padre y todo lo que pidas en mí. No, le voy a preguntar a los que están acá. Ahora dice: ve delante del Padre y todo lo que pidas en mí. Ahora le voy a preguntar a los de acá. Él dice: ve delante del Padre y todo lo que pidas en mí os será dado. ¿Dónde? El cielo vendrá y será hecho aquí. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede anular lo que la autoridad del nombre de Jesús. ¡Aleluya! Nadie la puede anular, porque no hay rango. Por eso le tienes que hablar a la enfermedad. Por eso le hablas al infierno. Por eso le hablas en la tierra y desde el cielo y en la eternidad. ¡Aleluya! Por eso no hay pecado que pueda detenerte. Cuando vienes delante del Padre y le dices: Señor, perdóname, me arrepiento, y lo confiesas en el nombre de Jesús, no hay pecado que no pueda ser borrado, porque ese nombre ya pagó el precio de la autoridad que tiene la condenación del pecado en contra tuya. Te han querido condenar, te han querido hablar mal de ti, se han querido levantar en tu contra. El infierno se ha levantado. Hay un nombre que es nombre sobre todo nombre, es nombre sin igual. Se llama Jesús. ¿Alguien está aquí conmigo? Se llama Jesús. Se llama Jesús. Ponte de pie, por favor, ya terminé. Este es el nombre que identifica al Hijo de Dios. Este es el nombre bajo el cual toda rodilla tiene que doblarse. Este es el nombre por el cual venimos delante de Él. Este es el nombre, aleluya, que cuando le invocamos delante del Padre llega la salvación. Yo no sé de qué tú estás necesitado, pero Él te ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Él les dijo: hasta ahora no han pedido nada, pero cuando vengan en mi nombre delante del Padre, todo, Él dijo, todo lo que pidan, todo conforme a su voluntad, conforme a lo que Él ya pagó porque se despojó, a lo que Él ya pagó porque se hizo siervo, a lo que Él pagó. ¿Sabes por qué? Porque obedeció hasta la muerte y no hay autoridad, porque fue exaltado hasta donde le dieron el rango que es más alto, y ahora tú tienes la autoridad de eso. Mira, yo conocí una vez este pastor que, usted sabe, puso una bocinita cuando su hija nació. Usted sabe, las bocinas de comunicación que las ponen en los cuartos por si la niña llora, uno saber, o el niño llora. Y pusieron una bocinita en el cuarto de la niña, y él la puso. Y entonces, de repente, cuando la primera vez, usted sabe, los que son padres por primera vez, mire, el niño se cae, le cae el bobo, y usted va y lo desinfecta, y no quiere que nadie lo toque. ¿Cuántos tienen más de un niño? Y experimentan que el primer niño, esto es una extra mega protección. El segundo, nada, métele el bobo ahí, el chupete ahí, olvídate de eso. El segundo se cayó, ¿verdad? Ya. El primero, se peló la pierna, se rayó la pierna. El segundo, eso, párate, mijo, párate. Los segundos son toncas. Entonces, era el primero, era tu primer niño. Él estaba con esa emoción, ese pastor. Cuando nació el niño, la niña, era una niña, puso, y de repente la niña, él estaba en el baño, porque él puso bocinas por todas partes, en el cuarto, en el baño, en la cocina. ¿Cuántos han hecho eso? Por todas partes. Él quería saber que si algo, esa niña lloraba algo, él quería responder. Y de repente él está en el baño,
Y cuando sonó, de repente la niña empezó a llorar. Él salió corriendo, algo le está pasando a mi hija. Salió corriendo para atenderla. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de su hija. Yo vengo a decirte algo. Cuando tú estás aquí en la tierra y tú clamas a Dios desde la tierra, en el nombre de Jesús, nuestro Padre que está en el cielo va a salir corriendo a responderte. Y no hay nada que pueda anular, porque hay uno que pagó el precio para que Él pueda salvarte, para que Él pueda traer libertad, para que Él pueda ayudarte, para que Él pueda levantarte de donde te encuentras cuando vienes en el nombre de Jesús, porque hubo uno que pagó el precio. Él siempre va a responder cuando clamamos en su nombre. Siempre, siempre. Si lo hizo con Israel, que había un rey que estaba en la inmoralidad y la idolatría más grande que pudo existir, y aún así les dijo que iban a ser uno y que Dios seguía estando con ellos por su misericordia y gracia, ¿cuánto más contigo que eres su hijo y su hija? Y quiero decirte, si tú no has aceptado a Jesús hoy como tu Salvador personal, hoy es el día para que seas sellado con su nombre, para que puedas experimentar la naturaleza de un Dios vivo y real, que está presente y no es simplemente una experiencia momentánea, es una experiencia eterna, donde a través de la salvación borra nuestros pecados y podemos vivir en eternidad por Él, con Él. Entonces, si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, hoy es el día que debes de abrirle tu corazón y debes de recibirlo. Y usted puede preguntar, pastor, ¿y cómo hago esto? Pues yo quiero que conmigo hagas esta oración y confieses a Jesús como tu Salvador personal. No te vayas sin aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Y haz esta oración y di conmigo: Señor Jesús, hoy yo te acepto como mi Señor y exclusivo Salvador. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento y te entrego mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y hoy confieso tu nombre, que tú eres Jesús, mi Salvador, y yo soy tu Hijo. Y en el nombre de Jesús hacemos esta oración. Amén.